Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la justicia, como se estaba diciendo de pronto en el póster que colocaron en redes sociales y que enviaron algunos grupos. Y me gustaría intentar hacer como un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se dice que en el Antiguo Testamento estamos viviendo bajo la ley. Y un versículo que leyó Manuela dijo, ahora no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Y eso es lo que nosotros creemos. Pero me gustaría ver cómo cambia ese término de justicia, ¿cierto? A pesar de que nosotros siempre estamos como, bueno, que se me haga justicia o esto otro. Y para eso le pregunté a un par de amigos, están en diferentes partes del mundo. Uno está acá en Colombia, es el único que está acá. El otro está en Australia y el otro está en Chile. O sea que ellos ya pueden ver un poquito de justicia desde otro punto de vista, desde otros países y cómo se ve la vida allá. Entonces les hice 3 preguntas. La primera es, ¿qué es justicia? ¿Cierto? Y me gustaría que ustedes también fueran pensando, ¿qué es justicia? ¿Qué entiende usted por justicia? Y cómo la vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo. Entonces, uno de ellos, el que saca en Colombia, dijo, es dar o recibir lo que se merece. Es una buena definición. Otro me gustó mucho porque lo que decía es una construcción social, ¿cierto? Y está más enfocado a lo que nosotros estamos viendo actualmente. Es esa construcción y que cambia dependiendo de la historia y en el punto en que nos encontremos, dictando qué es bueno y qué es malo según incluso cada uno de los países, porque todos los países pueden aplicar una justicia de una manera diferente a la nuestra. Y el otro decía, es un ajuste de cuentas, eso es la justicia, que es un equilibrio o una compensación. La otra pregunta que le hice fue, ¿qué entienden cuando la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente? Porque nosotros generalmente leemos y dice ojo por ojo y diente por diente, y es algo que escuchamos incluso en nuestra vida cotidiana, de pronto siendo cristianos o antes de haber sido cristianos. Y escuchábamos mucho y decía, no, pues ojo por ojo y diente por diente. Si él me pegó, yo le pego también. Si él me engañó, entonces yo lo engaño, yo lo estafo y trato de serle incluso hasta más de lo que él me hizo. Y ellos respondieron como que relacionan, uno de ellos dijo, relacionan con venganza esta parte de los versículos, de ese versículo, pero va más relacionado con justicia. Si matas, mereces el castigo de la justicia terrenal, que es la cárcel. Y la justicia divina, como lo dijo él, baila, entra al paraíso. O sea, ya perdió el tiquete. El otro, el que estaba hablando no solamente de la parte de la Biblia, sino que estaba hablando también de esa parte del mundo en general, ¿cierto? De las personas que no conocen de Cristo, decía, es una frase en términos negativos. Si pasa algo malo, entonces toca cobrarlo de la misma manera. Así era como él lo estaba definiendo. Y el otro decía, es justo, un ajuste de cuentas y una manera de compensar. Si nosotros vamos a buscar en Google qué es justicia o la palabra justicia, una de las definiciones que sale es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. O sea, muy similar a todo lo que han dicho. Pero hay algo que empieza como a generar esa duda, ¿cierto? Hablando de términos de justicia, y que me generó mientras estaba preparando esta enseñanza, y es, ¿cuál es el problema de la justicia? O sea, acá estamos viendo que es darle a todos lo que se merece, entonces uno diría, no, es algo como bueno. Pero entonces, ¿cuál es el problema que nosotros siempre estamos afrontando o que vemos en las noticias? Y que llegamos incluso a decir, no, es que a mí no me han hecho justicia. ¿Cuál es el problema? Me gustaría que ustedes también reflexionaran sobre esa pregunta. ¿Cuál es el problema de la justicia si parece que es buena? Y uno me dijo, en definición, ningún problema. En la práctica es que no se aplica en todos los casos. El otro dijo, hablando de la justicia humana, es incoherente, porque varía con el tiempo, que lo que hoy puede ser bueno, mañana lo pueden llamar malo. Y creo que es algo que nosotros hemos visto muy seguido. Y el otro decía, un hecho de justicia puede volver alguna legislación según el contexto de la sociedad en que se dé ese hecho. Yo lo resumí de la siguiente manera. Para mí el problema de la justicia es el ser humano. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que decía mi compañero. El problema de la justicia no es ninguno. La justicia, como la implementó Dios, es buena, es perfecta.
El problema fue cuando llegó a nosotros, que nosotros ya empezamos a decir, esto es justo si me conviene a mí. O si me hacen algo a mí, ahí sí necesito que me hagan justicia. Pero cuando necesitamos dar justicia a las otras personas, ahí sí decimos, ¿qué? ¿Justicia? ¿Qué es eso? Ahí sí se nos olvida todo. Y se nos olvida que nosotros hemos exigido ese tipo de justicia. Y me gustaría recordar, yo sé que acá todos leen la Biblia, yo creo que incluso más que yo, pero me voy a atrever a de pronto recordarles Génesis 34. Yo sé que algunos o todos lo han leído. Génesis 34 nos habla de una historia, una de las tantas, en donde se ve esa justicia humana, ¿cierto? Que querían que les hicieran justicia. Y resulta que, bueno, ustedes saben que Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos varones y 2 mujeres. Y justamente una de esas mujeres se llamaba Dina. A Dina una vez estaba caminando por ahí visitando a sus amigas, así como ustedes. Ay, amiga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y por allá la vio el príncipe. Y el príncipe dijo, uy, me gustó, venga para acá. Llegó, la cogió, la violó. Y después, ya, váyase. Muchas gracias por su tiempo, váyase. Y ella se fue. Ella se sintió mal, se sintió ultrajada y llegó a la casa de su padre, le comentó a su padre y el padre, claro, Jacob quedó mal. Después de eso, el príncipe, o poco a poco, el príncipe dijo, qué embarrada lo que le hice a Dina. Obviamente pues no lo dice así, eso lo estoy tratando de colocar en términos más coloquiales y decía, qué embarrada lo que le hice a Dina. Esa muchacha como era bonita. ¿Sabe qué? Hasta me gustó la muchacha. Yo me voy a casar con ella. Yo voy a ir a hablar con el papá, con los hermanos, voy a decir que me disculpen y voy a hacer todo lo posible para que se haga esa compensación, ¿cierto? Porque yo sé que afecté a esa familia. Y genial eso que tuvo él, al menos se arrepintió del pecado que había hecho. Va el padre de él, o sea, el rey, a hablar con Jacob y empiezan a cuadrar ahí, bueno, pues mi hijo está muy arrepentido, se quiere compensar las cosas, quiere casarse con su hija, diga cómo cuadramos, si necesita una dote, lo que sea, yo voy a hacer todo, mi hijo también. Y se puede unir al pueblo, puede construir, puede comprar terreno, puede, nosotros, es más, denos sus hijas y nosotros le vamos a dar nuestras hijas. O sea, para que se vayan uniendo. Entonces era algo que quería hacer y Jacob lo vio bien, dijo, está bien, pues está bien que afectó a mi familia, pero al menos está tratando de hacer algo para compensarlo. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto, Dina le estaba diciendo a sus hermanos, ay, imagínate, me violaron. Y era así la muchacha, triste, diciéndole, no, me violaron, pasó esto, me trató mal, me echó, y llegó a contarle a los hermanos. Eran 12 hombres, en una época donde era de guerra, donde, me hicieron eso, listo. A pesar de que no estaba de pronto el versículo de ahorita, de ojo por ojo y diente por diente, si le hicieron eso, nosotros nos tenemos que vengar. De una manera similar, tenemos que hacer eso para afectar o para devolver ese daño que nos hicieron. Entonces empezaron a planear. Llegó el príncipe y se encontró a los hermanos. No le hicieron nada. Los hermanos no le hicieron nada al príncipe en ese momento. Escucharon lo que tenía que decir, algo sabio, me parece bien, pero en su mente no estaban colocando cuidado. Estaban maquinando qué era lo que iban a hacer después. Y resulta que escucharon, bueno, lo mismo que le dijo el rey a Jacob. Dijeron, listo, sí, pero nosotros no podemos dejar que nuestra hija se case con una persona que no sea circuncidada. Y la circuncisión era un método o una cirugía que se hacía para decir que me voy a congregar a Dios, que le pertenezco nada más a Él. Eso era lo que quería decir la circuncisión. Y los muchachos, bueno, fueron allá, hablaron que todo el pueblo se tenía que circuncidar, todo el pueblo lo hizo. Y a los 3 días, 2 de sus hijos, Simeón y Leví, vamos a ver cómo están. Y claro, eso es una cirugía, pues no es cosa sencilla. Y estaban ahí, una recuperación de 7, 8 días, colóquenle, ni fueron a los 3. Vieron que todos estaban mal. Todos ahí tirados, quejándose, ¡ay! Y apenas vieron eso, se miraron,
nuestra oportunidad. Sacaron sus espadas y empezaron a matar todos los hombres. Tan. Llegaron hasta el rey y hasta el príncipe. Y ustedes, qué pena con ustedes, pero pues ustedes trataron mal a mi hija, entonces me va a tocar matarlos. Eso fue lo que hicieron. Y fueron 2. Los otros 10 llegaron después y empezaron a, uy, qué masacre hicieron acá. Cuando vieron toda esa masacre, dijeron, pues bueno, pues tenemos que aprovechar esto. ¿Qué vamos a hacer? Cojamos los bienes, el oro, las joyas, absolutamente todo, los animales, a las mujeres y a los niños, los cogieron y se los llevaron como botín de guerra. Cuando llegaron del padre, donde Jacob, para decir, padre, hemos vengado, ellos esperaban ¿qué? Muy bien, hijos, vengaron lo que hicieron a nuestra hija, a su hermana, felicitaciones. La respuesta de Jacob fue, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué afectaron esto? Ya todos los pueblos, el resto de pueblos nos van a ver y nos van a buscar y nos van a atacar. Y ahí sí nos van a hacer cada vez más daño a nosotros. Esa es la justicia humana. Eso es lo que nosotros decimos ojo por ojo, diente por diente. Violaron a mi hermana, entonces matemos a todas las personas que lo hicieron. A todo ese pueblo apoderémonos de sus cosas. Eso es lo que, ese es el problema de la justicia. Nosotros, los humanos, y cómo las queremos aplicar. El versículo de Deuteronomio, de ojo por ojo, está en Deuteronomio 19, versículos 18 al 21. Dice, lo voy a leer todo en la Nueva Traducción Viviente. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo, cualquier situación que pase. Si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Versículo 20. Entonces, el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Así lo dice esta versión. Y es interesante este versículo, pero lo que más me causa o me deja pensando es el versículo 20. El versículo 20 dice, entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. Entonces, ¿cuál era la intención de Dios con respecto de los casos o de juzgar? La intención era que pensáramos, que empezáramos a recapacitar, que así como nosotros podemos juzgar algo y exigir y cobrar lo justo, como compensación por lo afectado, así mismo va a pasar la próxima vez que nosotros hagamos algo. Y entonces, ¿qué quería enseñarnos la ley? ¿O cuál era el motivo de la ley? La ley no solamente quería que nosotros miráramos cómo se puede impartir justicia, que nosotros fuéramos caminando como muchos jueces, los abogados, llega un momento en que quieren ser jueces y empiezan a mirar como, usted pecó, usted se equivocó, usted traicionó, usted mató a tal persona, entonces necesitan castigo. Eso no quería era que recapacitáramos sobre los actos y la forma en que iba a afectar eso a las demás personas. Por eso nos decía, si usted va a hacer algo, eso mismo se lo van a hacer a usted. Recapacite en qué es lo que quiere. Y me acuerdo de la regla de oro que está en Mateo 6, si no estoy mal. No, Mateo 5, que dice, ¿quién se la sabe? Nadie. Mateo 7. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Quién se acuerda? Nadie. Bueno. Haz al otro lo que quieres que hagan contigo mismo. Resumido. Pero, entonces, ¿nosotros qué deberíamos hacer con la justicia? Y algo que de pronto algunos conocidos míos, que yo siempre les repito lo mismo, es el pueblo de Israel no entendió la ley. La ley no estaba para que nosotros fuéramos a juzgar. Y así la entendió. Buscaban siempre, ¿hasta dónde puedo llegar? Puedo llegar hasta acá. Entonces hasta acá llego. Lo máximo que puedo hacer para no pecar contra Dios. Eso era lo que entendían las personas. Entonces puedo hacer, como acá no está escrito, que no puedo hacer eso, entonces voy a llegar hasta ese punto o hasta el punto máximo. Y lo que quería es ese comportamiento justo e imparcial.
Eso era lo que quería la ley, que nosotros también fuéramos justos e imparciales con respecto a cualquier persona. Y voy a colocar 3 ejemplos que están en Éxodo 23. Son unos ejemplos que me gustaron mucho. Todo Éxodo 23 habla acerca de la ley o de cómo comportarnos en casos de juicio. Y Éxodo 23:3 dice: tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Me acuerdo, siempre que leo ese versículo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela cuando hay una final de la Copa de la Liga Colombiana, dice: ay, qué pesar. Está jugando digamos, no sé, Nacional Pasto, un ejemplo. Y decía: ay, qué pesar de Pasto, Pasto no ha ganado copas, Nacional tiene muchas, que gane Pasto. Simplemente porque era el equipo más bajo, el equipo que no haya ganado casi títulos, el pobre entre comillas, porque Nacional tiene mucho más dinero. Entonces decían: ay no, qué pesar, que gane el pobre de Pasto una copita, aunque sea. Y muchas veces pasa eso: no, es que es pobre, no, él no tiene cómo, vea, ayúdenlo, qué pesar del muchacho. Vea que el muchacho tiene la razón nada más por su situación. Y Éxodo 23:4, el otro ejemplo, 4 y 5 dice: si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, y quiero aclarar acá, no está refiriéndose a que pues al enemigo como un burro, sino que está diciendo el burro que tiene pues el enemigo, es verdad, que luego no digan que uno está diciendo por acá herejías. Entonces, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Muchas veces cuando estamos leyendo esto, reflexionamos y es: bueno, ¿qué me hicieron a mí? ¿Cómo me afectaron? Ah, me afectaron de esta manera y veo la oportunidad de ayudarlo. Pues qué pena con usted, yo no lo voy a insultar, no lo voy a tratar mal, no lo voy a golpear, no voy a exigir que le hagan justicia, pero yo no lo voy a ayudar. Ya usted verá, a qué pesar, ese es su burro, no se dio cuenta. Ah, hermano, tiene que colocar más cuidado en sus cosas. Y acá nos está diciendo: hey, a pesar de sus emociones, a pesar de sus sentimientos, a pesar de lo que usted tenga en contra de otra persona, busque la manera de ayudarlo. Enfóquese en ayudar a pesar del daño que le hayan cometido. Eso es lo que quería enseñarnos la ley. Y de pronto los israelitas llegaban y, como muchos de nosotros en algunas ocasiones, leemos: ay, sí, pasamos de largo, muy bonito, pero la ley ya no aplica, entonces no lo voy a colocar casi cuidado, eso va a seguir de hecho, porque casi no trae una enseñanza a mi vida. Pero acá nos está diciendo: hey, empiecen a pensar en sus enemigos, incluso en los enemigos. Éxodo 23:6 dice: ante una demanda judicial no le negarás la justicia al pobre. Y es algo que a veces sucede, que simplemente porque es pobre, él no tiene cómo pagar un abogado. Qué pena, si usted no se lo consigue, no podemos hacer caso. Listo, ganó el rico o ganó el que sí tiene plata. Hey, no. En el versículo 3 nos dicen: no se incline a favor de ellos, pero tampoco les niegue la justicia. Esté ahí equilibrado. Busque la manera de dar justicia en todo momento, como le estaba diciendo ahora, con un comportamiento justo e imparcial. No importa si es rico, pobre, si es mujer, hombre, niño, niña, haga justicia de una manera imparcial. ¿Y cómo cambia ese sentido de justicia? Que vamos a entrar al Nuevo Testamento. ¿Cómo cambia con respecto al Nuevo Testamento? ¿Cierto? Nosotros muchas veces decimos: no, ya la ley no aplica, nosotros vivimos bajo la gracia, eso de la ley quedó atrás, nosotros ya nos enfocamos en otras cosas. Pero Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el versículo 5, capítulo 6, Jesús está hablando acerca de las bienaventuranzas. En la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y les voy a botar una perla. Cuando se habla de justicia, no se está hablando de hacer juicio hacia los demás. Y yo a veces fallaba en eso. Yo leía este versículo y decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, en la versión de la 60. Y yo: Señor, esa persona que me hizo daño, entonces haz justicia. Que le pase esto, que le pase aquello otro, que no prospere, que pase infinidad de cosas. Pero leyendo y entendiendo bien, no es esa clase de justicia a la que se refería el Señor.
Y después de un estudio que se hizo, yo estuve en una iglesia en Medellín y nos enseñaron las bienaventuranzas. Yo, la verdad, cuando lo comenzaron, yo, no, pues esto yo ya lo conozco. Pero cuando cogieron este versículo y lo desmenuzaron, yo dije, uff, es muy diferente a lo que yo había entendido. Y William Barclay nos habla a la mayoría de nosotros desde los comentarios bíblicos. Él leyendo cada uno de los versículos y diciendo, hey, lo va a hacer como una aclaración de qué era lo que quería decir. Y mucho de lo que él dice va acorde a lo que yo estaba pensando después de haber entendido bien el versículo. Y es que, por ejemplo, en una parte él decía, usted no entiende qué es hambre y sed de justicia. O no entiende qué es tener hambre y sed. Hambre y sed a un punto de que si usted no come, siente que se va a morir. Nosotros tenemos hambre, nosotros tenemos sed, y nosotros decimos, uy, no, sí que me como un caballo, un elefante, para poder saciarme, entre comillas. Porque usted come cualquier boa y dice, ya se me pasó el hambre. O como la propaganda, comete un Snickers. Y ya con el Snickers, ya con eso se le va a quitar el hambre. Y nosotros muchas veces pensábamos eso. No, tengo mucha hambre. Pero personas que sí tienen hambre, verdadera hambre, las personas de La Guajira, niños y niñas en desnutrición. No tenemos que ir a otros países. En el mismo país podemos encontrar eso. Personas que literalmente comen algo y dicen, ya comí, pero sigo teniendo hambre. Esto no sació mi hambre, no sació mi sed. Necesito más y más. Me gustaría leerles algo que dice William Barclay, es cortico. Dice, hacemos constar que hemos traducido aquí la palabra original, ahí me disculpan los que saben griego, dikaiosine, por bondad o integridad en vez de por justicia. Porque esta última sugiere más bien o exclusivamente la idea de la justicia que debe reinar en la sociedad. Y aunque se nos debe como oprimidos. Naturalmente, que es algo que debemos desear apasionadamente. Pero en esa bienaventuranza creemos que se trata de una cualidad que uno desea poseer personalmente. No del deseo natural de que nos haga justicia o de que haya justicia en el mundo, sino de que la justicia, la bondad de Cristo reine en nuestra vida. Y entendiendo eso, nosotros decimos, ya no queremos una justicia que se imparta al mundo. Ya entendemos que queremos es la bondad de Cristo que reine en nuestras vidas. Y esa bondad de Cristo la vamos a poder entregar a los demás. Entonces, que tengan hambre y sed de esa bondad de Cristo, de ayudar, de bendecir, de estar siempre pensando en las demás personas, no solamente en lo que nos conviene, sino también en los demás. Y más adelante, en ese mismo capítulo, en Mateo 5, del versículo 38 al 42, dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser coherente a la gravedad del daño. Está hablando Jesús. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Cuando nosotros entendemos o cuando nosotros leemos el ojo por ojo, diente por diente y como lo hemos entendido en nuestro diario vivir, siempre lo hemos relacionado a venganza. Si me hacen, yo vuelvo a hacer. O a la justicia, voy a aplicar esa justicia ante las demás personas. Mientras Jesús nos está trayendo la verdad detrás de esos versos. Jesús nos estaba diciendo que esos versículos querían decir que cobraran venganza o que hicieran justicia. El que le quería decir es que nuevamente demostremos esa bondad que nos estaba hablando en Mateo 5:6, ¿cierto? En la bienaventuranza, diciendo, hey, ayuden a las demás personas. No estén solamente sufriendo por las cosas que les pasen. Y versículos siguientes, después del 42, nos hablan acerca del amor a los enemigos. Y sinceramente yo no creo que sea una coincidencia. Jesús nos está hablando, hey, si le están haciendo algo malo, pues esfuercen por hacer algo bueno. Y después dicen, amen a sus enemigos. O sea,
tenemos que coger eso que nos están haciendo y demostrar una bondad hacia esa persona que es inmerecida. Óigame, o que levante la mano acá. ¿Quién merece la salvación sin la muerte de Cristo? ¿Quién la merece? Él nos mostró su bondad a morir en una cruz por nosotros, cuando nosotros no lo merecíamos. En Romanos dice que nosotros éramos enemigos de Dios cuando Él hizo eso, cuando nosotros éramos enemigos. Y aún así Él dijo, voy a sacrificarme, voy a dar mi vida por ustedes. Y esa bondad es la que quiere para nosotros, que nosotros entreguemos bondad a los demás, que ayudemos, que no nos dejemos ahí simplemente en cobrar o en devolver lo que la otra persona nos dice, que amemos a nuestros enemigos, que no solamente amemos a las personas a las que nos aman, porque eso lo hace cualquier persona puede amar a alguien que lo trata bien, pero a una persona que lo trata mal, darle o demostrarle bondad, muy pocas personas. Y a eso somos llamados, a mostrar esa bondad, a amar a Cristo. Y me gustaría que cada uno ahí donde está empezar a reflexionar sobre qué tipo de justicia le gustaría vivir a diario. Esa justicia de impartir juicio a los demás y que se haga todo de una manera correcta y que si le hacen algo malo usted devolvérselo, o si quieren demostrar esa bondad hacia los demás y más adelante ser usted merecedor de bondad de otra persona. Quiero que estén pensando y que reflexionen también en cómo han reaccionado últimamente. Si de pronto por cualquier motivo los han maltratado, los han humillado, los han tratado mal ustedes, ¿qué trato les han dado a esa persona? ¿Cómo han devuelto lo que han hecho por ustedes? Si han hecho algo bueno por ustedes y ustedes le devuelven con algo malo, o si han hecho algo malo y ustedes le devuelven con algo mucho peor. Reflexionen ahí, piensen en qué están o en qué justicia les gustaría aplicar, si es la del mundo o la de Dios. Y ya como conclusión, al igual que Barclay, yo he logrado entender en la Biblia y coincido con él, es una cualidad que todos queremos obtener, una cualidad de justicia, pero no es hacer que se haga juicio hacia las demás personas, sino que se haga bondad, que se entregue, que no se entregue de esa misma manera, del ojo por ojo y diente por diente, sino que demostremos que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos caracteriza. Si no, somos como el resto de las personas, iguales. No tendríamos nada que envidiarles, ni ellos a nosotros. Y yo esperaría que esa bondad de Cristo reine en sus corazones y en mi corazón. Y que no devolvamos a las personas ese daño que nos han hecho de la misma manera, sino que empecemos a reflexionar y a cambiar esa manera de pensar. Me gustaría finalizar con la parte B del versículo de Pablo a Timoteo, en la primera carta, versículo 6, 11, en la parte B, dice: persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y no creo que Pablo estuviera diciendo, persiga a las personas y aplíqueles el juicio que se merecen. Creo que Pablo lo que quería decir es, persiga la bondad en todo momento, ayudando a todas las personas. ¿Sujeta a qué? Sujeta a Dios, con la fe, el amor, la perseverancia y esa amabilidad.